Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Vamos a colocarnos de pie para leer esta promesa, esta palabra preciosa. Dice capítulo 3 de Proverbios, versículo 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nuevamente, leámoslo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Señor, añade bendición a esta palabra. Declaramos que toda planta que mi Padre no plantó, la echamos fuera, la reprendemos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que nuestro espíritu sea abierto a la voz de tu palabra, Señor. Haz que tu espíritu hable directamente a nuestro espíritu y nosotros podamos ser renovados, transformados por tu palabra de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Vamos a mirar hoy lo que es el significado de la fiesta de las primicias. Las primicias se conoce en el término hebreo, la palabra hebreo, como Bikurim, con doble K de kilómetro. Bikurim, que quiere decir los primeros frutos. Las primicias es parte de las primeras 3 fiestas del calendario que Dios le dio al pueblo de Israel, y también se celebra durante la estación primaveral. El comienza con el mes de Abiud, hebreo. Esta fiesta se celebra en el contexto de la fiesta de la Pascua. Es decir, después del primer día de los panes y levadura, digamos que es un jueves 14 por decirlo así, el domingo 17 se celebra la fiesta de los primeros frutos, o sea, la fiesta de las primicias. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 12, versículo 14 al 20, y en Levíticos capítulo 23, versículo 6 al 8. Es decir, que se celebra al atardecer del día 14 del mes de Abiud. Las primicias deberían celebrarse el 17. Es una de las 3 fiestas de la cosecha, porque hay 3 fiestas de la cosecha. Esta, que son las primeras, los primeros frutos que se dan, que es la cebada, se da este día, las primicias. Pero hay otras 2 fiestas de cosecha, que son el Pentecostés, que se recoge la cosecha del trigo, y la fiesta de los tabernáculos, que recoge las primicias de los frutos de los árboles. O sea que no eran una fiesta en realidad, sino eran dentro de 3 fiestas que se celebraba la fiesta de las primicias. La que tenía el nombre de primicias, el nombre como tal de Bikurim, era la primera de las fiestas, o que es la fiesta de los primeros frutos del año. Ahora, ¿qué significado tenía esta fiesta del primer fruto que Dios le daba a su pueblo? Y lo primero que encontramos es que Dios es el primero. Como número 1, Dios es el primero. Cuando ellos tenían sus cosechas, cuando Dios les permitía a ellos tener una recolecta, ellos lo que hacían era que recogían esos primeros frutos y lo tenían y lo apartaban para esta fiesta, diciendo: Dios tiene el primer lugar en mi área financiera, en mi sustento. Dios tiene el primer lugar en el sustento que yo tengo. Dios tiene el primer lugar. Yo le doy a Dios el primer lugar de nuestra vida, el primer lugar de nuestra labor, de nuestro trabajo, el primer lugar en todo. Dios debe de ocupar siempre el primer lugar en nosotros. A veces nosotros dejamos y tenemos la costumbre de nuestra concepción de Dios, que Dios ocupa el último lugar, porque primero nos acordamos del arriendo, nos acordamos de la deuda fastidiosa que nos está llamando todo el tiempo, y que le decimos: ya, me pagan, y como que nos pagan, y lo primero que hacemos es apartar la deuda, la persona que nos está cansando con el teléfono, ¿qué te digo yo? La provisión, aquellos que tienen empresa, a los proveedores, a todo el mundo. Y a lo último, después de que pagó todo, dijo: ay, ahora es verdad que tocaba dar algo para Dios. Entonces, las primicias es como Dios nos enseña, cómo más bien nosotros honramos a Dios. Y honra quiere decirle darle el lugar que se merece. ¿Cuál es el lugar que se merece Dios en nuestras vidas? Si Dios se merece el primer lugar, ¿por qué nosotros apartamos lo que vamos a traer para Él de último? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no está en nuestra conciencia que Dios debe ser primero
en nuestro trabajo, en nuestra labor, en nuestra productividad, en nuestro negocio, en lo que sea. Entonces, siempre debemos de recordar ese principio. ¿Y dónde está ese principio? En Deuteronomio 6, 4, 6 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea que debemos amar al Señor con todo ¿qué? Nuestro corazón. Con todo. Debe estar primero. Ahora, en Deuteronomio 26, 16 y 17, Deuteronomio dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jesucristo siempre en el nuevo pacto afirmaba lo que él ya estaba en el antiguo pacto, porque en Mateo 5:43 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesucristo dijo que el darle el primer lugar a Dios era el grande mandamiento. Diga conmigo: darle el primer lugar a Dios es el grande mandamiento. Así que nuestra fe, nuestro amor, todo lo que nosotros hacemos está representado en ese amor. Ahora, el Señor le habló a una de las iglesias que estaba en el Apocalipsis a través del apóstol Juan, la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, 4 y 5 le dice: tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? Tu primer amor, o sea, el amor por Dios. Y le dice: y exhorta a examinar de dónde te has extraviado, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, que Éfeso era una iglesia que había tenido y le había dado el primer lugar a Dios, pero se le había olvidado. Escuche esto: cuando la iglesia de Éfeso recibe este mensaje del apóstol Juan, ya la iglesia tenía 45 años. Desde Hechos capítulo 17 a Apocalipsis capítulo 2, cuando habla el apóstol Juan a esa iglesia, ya habían pasado 47 años. ¿Qué sucede? Que nosotros como que a medida que pasa el tiempo, como que se nos va olvidando. Se nos olvida darle el primer lugar a Dios. Se nos olvida exaltar a Dios. Se nos olvida honrar a Dios, porque como que nos acostumbramos a las cosas de Dios y como que se va pasando y se nos olvida. Eso pasa como cuando los matrimonios se casan y al principio hay un romanticismo tremendo, la luna de miel es maravillosa, pero se van acostumbrando, que nacen los hijos, comienzan las responsabilidades, llegan los problemas, los chicharrones, bueno, toda la cantidad de cosas, y ya como que se olvidó ese amor que se tenía en esa pareja, ¿cierto? Y entonces llega un momento de crisis, y si no nuevamente se vuelve a ese enamoramiento, ¿cómo termina esa pareja? Separándose, terminando totalmente separados. Así tiene que ser nuestra relación con el Señor. Siempre el Señor le habla en la iglesia Apocalipsis: has dejado tu primer amor. Cuando llegamos al Señor y cuando conocemos al Señor y Dios hace algo en nuestras vidas y como tenemos las primeras experiencias con Dios en nuestra vida, nos enamoramos del Señor y mejor dicho, queremos darlo todo por el Señor, y tenemos un amor y tenemos una pasión y tenemos un gozo en lo que hacemos y una alegría. Pero pasan las pruebas, lo mismo que el matrimonio, las dificultades, las luchas, la gente murmura, nos critican, hablan mal de nosotros, en fin, hasta de pronto Dios ni nos responde. ¿Sabía usted eso, que a veces Dios no responde? Alguien llamaba eso como el silencio de Dios. El doctor Dodson decía que ese era el silencio de Dios. ¿Y por qué? Porque en el silencio de Dios, Dios prueba siempre nuestro ¿qué? Nuestro corazón. A ver si nosotros amamos a Dios, porque siempre nos responde. Hay gente que dice: ay Señor, tú eres tan lindo, por eso te amo tanto, porque todo lo que yo necesito, tú me lo das. Bueno, y el día que el Señor no le dé lo que tú quieres, ¿ese día vas a seguir amando a Dios? ¿O ese día se le acabó el amor por Dios? Como que nosotros condicionamos el amor que le tenemos a Dios. Señor, si tú me respondes, si tú me das, si tú me suples, si tú haces esto conmigo, yo te amo. Hay gente que viene a la iglesia y le dice: Señor, yo vengo a la iglesia y me consagro de verdad en la iglesia, vengo todos los días, si tú me das un trabajo. Digamos, ¿qué es el hombre para condicionar a Dios?
¿Quién somos nosotros para condicionar a Dios? Sin embargo, a pesar de que somos así, de que fallamos y de que somos atrevidos con Dios y que le quitamos ese lugar a Dios y que bajamos a Dios a un plano así como tratamos a la gente del barrio, a la gente de la calle, a nuestros hijos: si te porta bien, te traigo una colombina. Así hacemos con Dios. Si tú me respondes, entonces yo vengo a la iglesia. ¿No es igual? No, aquí no sucede eso. Todos son una bendición, amén. Pero nosotros no podemos condicionar a Dios, porque honrar a Dios es darle el lugar que le pertenece a Él, amén. Así la ofrenda de los primeros frutos al comienzo del año expresa nuestro deseo de entronar a Dios, de colocar a Dios. Algunos hermanos aquí, aquí hay hermanos que trabajan con panadería y trajeron un fruto de su pan, gloria a Dios, está bien. Pero de lo que Dios me da, de mi sustento, que debe ser mi trabajo, el primer día del año, yo debo de consagrarlo para Dios. Por eso la fiesta de las primicias nosotros la hacemos finalizando el año, porque algunos le pagan mensual, entonces no pueden venir en la primera quincena. Entonces hacemos el primer febrero de cada año, y los que pagan mensual pueden apartar también ese primer salario. ¿Eso qué va a hacer? Usted va a consagrar todos los años de su trabajo. Le está diciendo Dios: a partir de aquí no me va a fallar el trabajo, porque yo ya lo consagro para ti con esta primicia. Yo te entrego las primicias de mi trabajo, y a partir de aquí tú le vas a dar cobertura. Romanos dice que si las primicias son santas, también es la masa restante. Si la raíz es santa, también es el resto del árbol, dice Romanos. O sea, cuando yo traigo la primicia, lo que hago yo es consagrar mi sustento y pedir y bendecir todo el año. No me va a faltar el Señor con el sustento, porque yo le he dado la honra a Él con mi primer sustento del año. Le digo: Señor, yo te honro por esto. Y hay una cobertura especial para su trabajo. Entonces hay personas que no lo saben, y por eso a veces faltamos el trabajo y como que no llevamos hojas de vida. Y hermano, y usted ve que todas las empresas, y nadie dice nada, nadie llama, todo el mundo: mándeme. Ahora ya no es mándeme la hoja, entréguela con la secretaria, sino ahora mándela por internet, y eso no responde ese internet por ningún lado. Usted le golpea al computador y no hay respuestas, porque usted no ha consagrado su trabajo para Dios, amén. Ese es el significado: darle a Dios. Diga conmigo: darle a Dios el primer lugar. Número 2, damos a Dios lo primero. Una cosa es darle el primer lugar a Dios, que es posesión, y otra cosa es dar lo primero, que es sacar para Él lo primero. Son dos cosas diferentes. Darle a Dios el primer lugar es darle, cuando hablamos de darle ese lugar, es posición. Diga conmigo: posición. Y cuando damos a Dios lo primero es apartar. Diga conmigo: apartar. También es a través de nuestras ofrendas de primicias que expresamos el principio que antes que cualquier otra cosa le damos a Dios lo primero. Lo primero, diga conmigo: lo primero. Diga: siempre lo primero marca un destino. Por eso a los boxeadores le dice: es mejor que usted pegue primero, porque el que pega primero pega. Eso no es versículo bíblico, por eso no lo deben de aprender, ¿verdad? Eso dicen los boxeadores. Y es verdad, porque si usted pega primero, pues tiene una ventaja. Así es, ¿cierto? Entonces, lo primero marca el destino. Diga conmigo: lo primero marca un destino. Pero Romanos sí dice que si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si las raíces son santas, también lo es el resto del árbol. Eso sí dice la Biblia. Es decir, que lo primero marca un destino. Diga conmigo: lo primero marca un destino. Abel marcó un destino porque lo primero de su trabajo, el primer fruto, lo trajo para Dios. Ahora vamos a hablar de eso. Marcó el destino. Cuando usted saca lo primero, que es de apartar, no de posición, ya vimos el punto número 1 que era de posición, aquí es de apartar. Cuando usted aparta lo primero para Dios, le da un destino al resto del trabajo, al resto del sustento, al resto del trabajo. Usted tiene un negocio, y las primeras ganancias de la venta del primer día las apartó para Dios. Usted va a bendecir y darle cobertura a todos los días en ese negocio. Entonces, establecer esto de las primicias en otras ordenanzas es decirle: Dios siempre desea los primeros frutos de nuestra labor. A Dios no le gustan los últimos, a Dios le gusta lo primero. Amén. Así que es bueno honrarle a Dios con los primeros resultados de nuestra labor.
Por eso Proverbios 3:10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, diga conmigo, primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares. Aquí no hay lagares, aquí hay alacenas y hay neveras, ¿sí? Y tus neveras y tus alacenas o cocina integral, o yo no sé cómo le va a llamar usted, hermano, el cosito ese donde mete el mercado, yo no sé cómo le llamen. Eso va a estar lleno. ¿Cómo le dice usted? Bueno, como cada cual le dice diferente. A mi mamá le decía la alacena. Yo no sé de dónde es eso, si de Bogotá o de Turumequé, yo no sé, pero por ahí por ahí en mi piel le dicen que la cómoda. Bueno, yo no sé cómo se llamará. Pero eso va a decir que cuando nosotros honramos al Señor con los primeros frutos de nuestro trabajo, siempre va a haber abundancia. Nunca nos va a faltar. Nunca se va a escasear, porque es la promesa de Dios, porque usted aún y nosotros hemos honrado a Dios y Dios nos honra con la provisión. Número 3, la ofrenda de Abel. Vamos a mirar la ofrenda de Abel. Cuando traemos nuestras primicias, tenemos que tener en mente que Dios desea en nuestra vida las primeras labores. Y podemos encontrar que Abel tenía 3 cosas en su ofrenda. ¿Qué fue lo que Dios vio de Abel? Número 1, que le trajo lo primero. Número 2, que le trajo lo mejor. ¿Qué fue lo que le trajo? Lo mejor. Y número 3, que le trajo lo escogido. Son 3 cosas que Dios vio en Abel y que fue para él importante, que fue especial. Número 1, que él no escogió lo último y al último día antes de venir a culto se acordó y dijo: uy, ¿verdad que hoy toca llevar algo? Sino él escogió ¿qué? Lo primero. Número 2, lo mejor. Él miró todas las crías y dijo: ¿cuál es la mejor? Le trajo la mejor. Hasta en eso usted santifica las ofrendas para Dios. No le traiga el billete viejito, no, porque no es para el hombre. Que la iglesia no le va a decir a usted por qué trajo, por qué no trajo, por qué hago, por qué nada. Esta iglesia jamás en la vida le ha pedido un peso a nadie, porque esta iglesia no depende del hombre. Esta iglesia depende del Señor. Y si Dios le place, hermano, trae gente de cualquier lugar a ofrendar. Ve, hermanos, y no estamos pensando en que usted trajo, o que usted vale tanto, o que usted es un diezmo, usted es una ofrenda. No, hermanos. Nosotros enseñamos los principios para que usted sea bendecido. Si no enseñamos los principios, usted no tiene bendición. Porque si usted aprende los principios, escucha los principios y no los vive, pues Dios no te va a bendecir. Y puede durar 20 años sin la bendición de Dios. Y usted puede ver que hay gente que no es cristiana, que no va a una iglesia, pero escucha los principios y los aplica. Aquí teníamos un señor que tenía un negocio en este barrio Santa Librada y traía los diezmos. Nunca llegó aquí, pero a través de la mamá de él traía los diezmos. Y ese señor es muy bendecido porque aplica los principios. ¿Usted quiere ser bendecido? Aplique los principios. Si no, no hay problema, hermano. No, si usted no los aplica, usted no ofrenda, no diezma, créame que yo no le voy a quitar ni la amistad, ni lo voy a dejar de saludar, ni me pongo bravo con usted, porque eso es algo que le pertenece a Dios y a usted. Si usted no tiene la revelación de Dios en su vida, es más, yo les decía el jueves en la célula, porque es la primera vez que hablamos de esto, yo le decía: si usted no va a ofrendar y dar con amor, no lo haga. Pierde su platica, perdió la plata. Esa platica, esa sí no la sabemos, ¿verdad? Esa platica se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque Dios bendice al dador alegre, el que da con amor, el que da con alegría, el que tiene la revelación de Dios para darlo. Si no es, no lo haga, hermano. No se preocupe, que Dios no va a abandonar la iglesia. De alguna manera Dios la sustenta. ¿Cuánto lo creen? Pero usted quiere tener bendición, usted quiere siempre estar tranquilo, en paz, obedezca los principios. Dios vio la ofrenda de Abel porque 3 cosas tuvo Abel. Le trajo lo primero. Número 2, le trajo lo mejor. Y número 3, le trajo lo escogido. Hasta el billete, hermano, el más nuevo, póngalo ahí. Qué terrible, hermano, que le ponga al Señor usted el billete el que le falta un pedazo. Como si Dios le dijera a usted le voy a dar ahí lo peor, o lo que hay, cualquier cosa. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que Dios vio en Abel. Abel se trajo los primogénitos, los primeros nacidos, de lo más gordo, de lo más escogido. Y Dios miró con agrado el corazón adorador de Abel y su buena ofrenda. La adoración no solamente se da en el tiempo de la alabanza y con la música. La adoración se da con el corazón. La ofrenda es parte de la adoración. Porque
en el Antiguo Testamento no había música antes de David. Y cómo ellos venían y tenían, cómo ofrecían a Dios adoración únicamente con la ofrenda. Únicamente con la ofrenda traían adoración. Después de David ya la alabanza y la adoración también se hizo también de manera musical y se expresó de esa manera. Pero la ofrenda lo primero que tiene es un tinte de adoración. O sea, usted adora a Dios. Usted adora a Dios, y adorar a Dios es exaltarlo, es levantarlo, es darle el lugar que da con esa ofrenda. Cuando usted trae esa ofrenda, usted está adorando al Señor. Amén. De manera equivocada se ha dicho que Dios le agradó más la ofrenda de Abel porque él trajo animales y que Caín trajo frutos de la tierra. No fue eso. Fue la actitud lo que Dios vio de Abel. Diga conmigo, la actitud. Lo que ve con agrado es la adoración que le presento a Dios al traer mi ofrenda. En eso es que somos bendecidos. ¿Por qué cuando yo tengo una ofrenda, unos diezmos, unas primicias, con el corazón, con alegría, con conciencia, con deseo de mi corazón, adoro a Dios? Porque yo estoy exaltando al Señor. Y escuche este principio: siempre en la adoración va a desatar la presencia de Dios. O sea que usted ofrendando a Dios desata la presencia de Dios en su mundo financiero, en su mundo de provisión, en su mundo de su casa. Usted puede desatar la presencia de Dios, porque la adoración siempre tiene como finalidad desatar la presencia de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, no es que Dios no esté con nosotros, no, Él siempre está con nosotros. Hablamos de que su manifestación de su presencia se hace notar, se hace sentir, se hace vivir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Número 4, hay liberación y redención por medio de las primicias. ¿Hay qué? Redención y liberación por medio de las primicias. Analicemos el contexto de la celebración o la primera celebración de las primicias. ¿Dónde se celebró eso? Fue en la primera Pascua. ¿Y cuándo fue eso? Cuando ellos salieron de Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13. Aún hasta el 16, podemos ver que la Pascua exigía el sacrificio de un macho de un año, o sea, tiernito, nuevo, no viejo, en el primer mes del calendario que Dios le estableció al pueblo de Israel, que es el mes de Abib. Israel fue liberado de la esclavitud. Después que la muerte de los primogénitos de Egipto, Israel fue rescatado de la muerte, y Dios estableció la fiesta de las primicias como la tercera de sus fiestas para él. O sea que las primicias producen liberación y producen redención. Mire esto: cuando usted trae las primicias para Dios, hay liberación. ¿Liberación qué? Económica para su vida. Liberación espiritual. Usted puede decir, pero ¿cómo una ofrenda me va a liberar de los demonios? Sí, lo libera de los demonios, porque eso fue lo que le pasó. ¿Qué fue lo que más trajo al pueblo de Israel la primera primicia? La liberación. Y no fue una liberación exactamente en ese caso, una liberación de demonios, porque ellos estaban esclavizados y no indicara que precisamente tuvieran demonios. La liberación fue económica, fue a nivel económico, porque dejaron de ser esclavos económicamente y ya eran libres, ya podían poseer, ya podían tener. Las primicias me genera liberación en primera instancia económica. Puedo tener liberación económica. Voy a un nivel espiritual de provisión y de sobreabundancia de Dios. Eso es lo que podemos encontrar en las primicias. Y la redención. ¿Por qué la redención? Porque a través de esa liberación, por la sangre del macho cabrío que se colocaba en los dinteles de la puerta, se redimía a los primogénitos hijos de las familias judías. Tenemos redención. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces Israel fue liberado de la esclavitud, que después de la muerte de los primogénitos de Egipto, Israel fue rescatado de la muerte, y Dios estableció esto en la Pascua y en el contexto, entendiendo el significado de las primicias, que es un mensaje que Dios está diciendo, que Dios estaba consagrando, que Dios estaba santificando, dedicando a todo el pueblo de Israel sus primogénitos para Él. Por eso dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el versículo que le sigue al 9 en Proverbios 3 dice,
y serán llenos tus graneros. ¿Cómo le llaman a ustedes, hermano, donde guardan el mercado? A la cena también. Ah, bueno. ¿Alguien le llama diferente? El cajón del mercado. ¿Cómo más le dicen? La canasta. Alguien le dice la bodega. Bueno, debe tener una grande, ¿no? Así le dicen los costarricenses, la bodega. Mira, hay una bodega, si hay café. Yo, ¿cuál es la bodega? Yo miraba por fuera si hay un techo grande y una vaina así, no. Pero le dije, ¿qué es la bodega? No, es esos cajones que están. Ah, ok, gracias. Cada lugar le cambia, amén. Si honramos a Dios con las primicias y honramos al Señor dándole posesión y también apartar para Él, vamos a desatar bendición y provisión para nuestra vida. Vamos a tener liberación en la provisión. Amén. Honrar a Dios con nuestros bienes, con los primeros frutos. Honrar a Dios equivale a vivir en santidad para Dios. Diga conmigo, vivir en santidad. ¿Vivir en qué? Porque, mire hermano, usted puede ofrendar, usted puede traer primicias, usted puede traer diezmos, pero si no vive una vida de santidad tampoco va a haber la bendición de Dios económicamente hablando. Porque el pecado también estanca la bendición económica en mi vida. Diga conmigo, el pecado me estanca económicamente. Cualquier pecado. Por eso tenemos que vivir una vida de continua santificación. Diga conmigo, santificación. ¿Cuántas cosas hacen que los hermanos no tengamos libertad financiera? Porque podemos inclusive cumplir varias cosas, pero si nuestra vida no tiene santidad, no tenemos la bendición de Dios. Hay dos maneras de conseguir riquezas. Dígalo conmigo, hay dos maneras de conseguir riquezas: con la bendición de Dios o con la trampa del enemigo. Con la bendición de Dios es que usted hace las cosas, trabaja honradamente, correctamente, honestamente, y poco a poco, no es de una, sino poco a poco. Diga conmigo, poco a poco. Eso que sale de un día para otro, bueno, Dios puede hacer cosas grandes. Y hay hermanos que dicen, de un día para otro Dios me dio una casa. No, un momento, después de ese día para otro, ¿cuántos años de oración, de clamor, de santificación, de buscar a la presencia de Dios, de mejorar su vida, de santificar las costumbres del pasado hubo ahí? Entonces no fue un día para otro, fueron 20 años de proceso. Porque Dios, lo hemos dicho aquí, Dios no es mágico. No es con la varita mágica que ¡vum! Y apareció la casa. Señor, dame un trabajo y ¡vum! Y apareció el trabajo. No, eso no funciona así. Tenemos que tener un proceso en Dios. Amén. ¿Qué pecado en nuestra vida no permite que tengamos libertad financiera? La mentira. Hay pecados morales que quizás el cristiano se aparta de ellos fácilmente, como la fornicación, el adulterio, la mentira, el chisme, bueno, todas esas cosas. Pero hay pecados económicos que nos cuestan trabajo apartarnos de él. ¿Y cuáles serían los pecados económicos? La avaricia, por ejemplo. El deseo en que entre más tengo, más quiero. Bueno, no es malo tener el deseo. Lo malo es que ese deseo domine los principios, domine las normas, domine mi corazón, domine mi mente, domine todo, de tal manera que por ese deseo yo haga cosas y me salga de los límites para tener eso que quiero. Una cosa es desear de la manera correcta y otra cosa es desear de la manera equivocada. Un narcotraficante desea de la manera equivocada y se le hace fácil pasar droga, matar gente, policía, lo que sea, el que se atraviesa en el camino para tener, y tiene. Pero escuche esto: cuando usted adquiere dinero sin la bendición de Dios, tarde o temprano se acaba. Diga conmigo, el dinero y la bendición sin la aprobación de Dios, tarde o temprano se acaba. Y si usted entra en un proceso de santificación, todo lo que usted consiguió torcido, el Señor todo eso se lo quita. Y eso es lo que no nos gusta. Bueno, el Señor, sí, el Señor, porque Dios no puede bendecir algo que no ha sido conseguido con su gracia y su aprobación. Conozco personas que estuvieron en la mafia y tenían casas, carros. Uno de ellos fue un pastor. Él duró algunos años en el narcotráfico y tenía casas, tenía carros. Llegó un momento en que conoció al Señor, hermano, y perdió todo. Fue perdiendo esas casas, esos carros, todo. Llegó
a estar sin nada con su familia en una casita de latas en el campo de Boyacá. Y comenzó a consagrar su vida para Dios y darle la gloria a Dios, a servirle a Dios. Y poco a poco el Señor lo fue levantando. Y él decía en su testimonio que Dios lo limpió de toda esa contaminación económica que había tenido para poder nuevamente comenzar a darle su bendición. Entonces, la manera de honrar a Dios es santificándome para Dios. Caminar en santidad es tratar a Dios de una manera especial. Es valorar a Dios, valorar las cosas de Dios, valorar su presencia. La presencia de Dios a veces no la valoramos. Hay gente que juega con las cosas de Dios creyendo que qué rico, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero sentir la unción, yo quiero sentir la presencia de Dios. Y siente la presencia de Dios y sale a la iglesia y fácilmente vuelve otra vez a tener su mundo de concupiscencia, de laxivia, de mentira, de carnalidad, de odio, de toda esa cantidad de cosas. Y entonces la presencia de Dios viene a ser para él como algo que él juega y que en la iglesia no tiene, o cuando está buscando a Dios lo tiene, pero que luego afuera se le quita. Y las cosas de Dios hay que valorarlas. La presencia de Dios se necesita valorar. La presencia de Dios hay que cuidarla, como cuando usted tiene un bebé. Yo he visto que las madres son muy cuidadosas con el bebé. Y cada rato está pendiente a ver si se poposeó para que no se queme la colita, si tiene hambrecita porque está llorando, y anda pendiente del bebé, y anda, mejor dicho, no sé cómo hace para desarrollar como 10 sentidos, porque yo veo pues las mamás como son, y eso, y el niño lloró, y es que le falta tal cosa, y preciso, ya tienen hasta el cuidado, ¿cierto? Ya saben hasta qué le falta al bebé, y lo cuidan mucho. Dios las preparó para eso, tenía que ser así, ¿cierto? Y cuidan. La presencia de Dios hay que cuidarla. Si yo vivo en la presencia de Dios y siento la presencia de Dios, no puedo darme el lujo de volver a quitármela y contristar al Espíritu Santo de cualquier momento, porque por eso no hay bendición en mi vida. Dios nos ama, Él va a estar ahí, pero esa manifestación de su presencia ya no va a estar con nosotros. Va a ser algo terrible. Por eso la santificación debe de ser continua todo el tiempo. Es como la santificación es tratar a Dios como alguien especial, como algo especial en su vida, como no alguien especial, como lo más especial y como lo más importante. Queremos tener la bendición de Dios, pero no queremos apartarnos del pecado. No funciona. Usted no puede tener la bendición de Dios y la presencia de Dios y no apartarse del pecado, porque en su corazón todavía el pecado está entronado ahí. Si usted tiene una debilidad, digámoslo así, al vicio, al cigarrillo, para usted está entronado el cigarrillo en su corazón y Dios está abajo. Y Dios no comparte su gloria y su trono con nadie. O en su corazón está el Señor, o en su corazón está el cigarrillo. Si a usted le gusta el adulterio y tiene un complejo de Don Juan y de conquistar a toda mujer y echarle el cuento a todas y acostarse con todas y llevarla a la cama, usted en su corazón está entronado ese maravilloso hombre que cree que es, pero a la final es una porquería, porque ni él mismo está contento con lo que hace. Y Dios no está ahí, porque en su corazón o está Dios o está ese amor al adulterio. Diga conmigo: Señor, yo quiero recibir tu bendición, pero necesito santificarme. Vivir en santidad es honrar a Dios, es honrar lo que Dios dice que honre: su nombre, su palabra, su espíritu, sus siervos, sus siervas, todo lo que Él ha estipulado, sus mandamientos, su reposo, la familia, sus padres, matrimonio, su cuerpo, todo. Honrar a Dios es santificar y dignificar todo lo que Dios nos ha dado. Eso es honrar a Dios. Mostrar honor a Dios es la clave para caminar en la bendición de Dios. Usted puede hacer muchas cosas a nivel económico, pero si no camina en la santidad, se pierde la bendición de Dios. Hay gente, hermano, que cree que bueno, que viene a la iglesia y busca al Señor, y cuando Dios le da la respuesta, dice: listo, ya Dios me dio a la casa o lo que necesitaba o el trabajo, y se aparta de Dios. Y le pasa lo que le pasaba a los jueces: 400 años como el yo-yo. Unas partes arriba cuando buscaban a Dios, se olvidaban, se descuidaban de Dios y estaban abajo. Ahí, sube y baje, sube y baje, sube y baje. Y no es la voluntad de Dios que usted a esta hora esté, hermano, con el sube y baje, con el sube y baja.
Sí, somos débiles, sí, somos humanos, sí cometemos errores, sí hay pecado en una naturaleza, hay unos rasgos negativos del carácter dentro de nosotros atacándonos diariamente, pero para eso Dios nos dio una herramienta poderosa que se llama estar llenos de la presencia y del Espíritu Santo de Dios. Si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu nos capacita para poder superar la debilidad, no nosotros, pero el Espíritu que está en nosotros nos capacita para superar la debilidad, para superar el pecado, para superar nuestras flaquezas. Ya no somos nosotros, es el Espíritu. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que llenarme del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no va a estar llenando a una persona que no quiere, que no desea, que no le interesa, que lo tiene en poco, que lo menosprecia. No va a hacer eso. El Espíritu Santo va a llenar los corazones que tienen hambre y sed de Él y quieren decirle: Señor, lléname con tu presencia. Si un cristiano usa esa herramienta espiritual, tiene una vida de éxito y de victoria. Pero a veces creemos que el Espíritu Santo es alguien especial que tiene cierto hermano. No, es que eso es para el hermano Cash Luna, o eso es para el hermano Maldonado. El Espíritu Santo es para usted, para mí y para todo aquel que ha creído en el Señor y dice: te necesito, Señor. Para ella es el Espíritu Santo. Aleluya. Honrar a Dios es dándole a Él primero, lo primero, nuestros primeros frutos. Haciendo eso liberamos su bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro ministerio, en nuestra nación, donde sea. Ahora, Jesús es el primogénito. Colosenses 15:18 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, y vuelve y lo repite, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios a ese Jesús? Amén. En el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea Bekor, que pudiera significar, además de primogénito, también mayor, primero, primicia, primogenitura. También ese término no es solamente para aquel que nace como primero, sino es un título, una causa de beneficios que conlleva la primogenitura. Por ejemplo, es un título honorífico, que quiere decir mi precioso, mi especial, mi predilecto, que nada tenía que ver con el primer lugar o el nacer primero. Miremos el caso de Jacob. No nació Jacob primero. ¿Quién nació primero? ¿Y quién se llevó la primogenitura, el título? ¿Quién fue mi hermoso? ¿Quién fue el que tenía mayor herencia? Jacob. También sucedió también con David. David no fue el primero que nació, fue el menor de 10 hermanos, pero Dios le dio la primogenitura a él. Efraín no fue el primogénito, fue Manasés. Y Jeremías 31 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y haré andar juntos en arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Usted y yo somos los primogénitos en Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué el Señor es primogénito? Porque tiene el señorío, el título, sobre todas las propiedades del Padre, sobre sus hermanos. Porque es el heredero preferencial con una mejor porción que el resto de los hermanos, porque es primero y principal entre sus hermanos. Jesucristo es el primogénito de toda la creación, ejerce señorío, supremacía sobre todo lo creado. Fue el primogénito, el primero de María también, el primer hijo nacido de María entre sus hermanos. Entre los muertos fue el primero en resucitar, el principal que ha resucitado y resucitarán. Y entre muchos hermanos, dice, lo supremo o principal en la congregación de los hijos de Dios, Hebreos 12:23. Jesús es las primicias. Jesucristo es la primicia de todos los resucitados, la primicia de toda la creación, la primicia de la redención y la primicia del reino de Dios, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Jesús es las primicias. Hermano, lo que hacemos acá no es un rito, no es una costumbre, es un acto que va más allá de nuestros corazones. Es decirle: Señor, quiero santificarme para ti y quiero consagrarme para ti. Y esta ofrenda que corresponde al primer día del trabajo del año, la traigo para santificar, provisión. Pero no solamente provisión, quiero bendición en mi familia, quiero bendición en todas las áreas. Y lo más importante, quiero tu presencia. Y más que tu presencia, quiero la manifestación de esa presencia. Porque la presencia del Señor nunca se va.
pero la manifestación sí. Usted puede ver un padre en una casa y él puede estar ahí, pero nunca habla con sus hijos, nunca comparte con ellos, no está ahí haciendo nada. Deja que ellos hagan lo que hagan, no participa, no está activo. El Señor puede estar con nosotros, pero Él está activo en nuestro corazón, está en nuestras vidas, lo sentimos, podemos compartir con Él, podemos tener intimidad con Él, podemos sentir algo especial. Yo quiero invitarlo, si usted vino a esta reunión y trajo sus primicias, quiero que se coloque de pie y le diga: Señor, más que algo económico, más que algo material, es mi corazón delante de ti. Yo presento mi corazón delante de ti. Si usted lo hizo con ese corazón, gloria a Dios. Pero si usted lo hizo porque no entendía, no sabía, dile: Señor, haz que cada vez que yo tenga una actitud de traer una primicia, un diezmo, una ofrenda, haya un corazón dispuesto, haya un corazón dado a ti. Hoy lo necesito. Cierra tus ojos y dile: Señor, prepara mi corazón, prepara mi vida. Te necesito a ti, Señor. Necesito, Señor, darte ese lugar. Quiero que seas el primero en mi vida. No solamente quiero que seas el primero en mi vida, sino que todo lo que tú me has dado a mí, quiero como primero entregarlo y consagrarlo para ti. También traerlo primero a ti. Aquí estoy, Señor. Dile: Señor, te necesito. Dile: te necesito, Señor. Aquí estoy, Dios, dispuesto. Estoy dispuesto, Señor. Quiero sentirte, quiero consagrarme, quiero vivir, quiero evidenciar tu presencia. Quiero evidenciar tu poder, quiero evidenciar tu gracia, quiero evidenciar tu misericordia.